Bueno, antes de comenzar la disertación, voy a darle las gracias al profesor Isidro Piedra, quien tan gentilmente está coordinando esta jornada. También al comité organizador del sexto congreso de la Universidad Central de Venezuela. Es un reto siempre importante tratar el tema del COVID, más sobre todo si se refiere al dolor, a la enfermedad y el miedo en estos tiempos de pandemia. La Organización Mundial de la Salud define a la salud como el completo bienestar físico, psíquico y social, y no solamente ausencia de enfermedad. Contraparte, la enfermedad viene a ser entonces la alteración del sustrato biológico de un individuo, pero que tiene a su vez implicaciones desde el punto de vista social o socioeconómico, más particularmente psicológico y biológico. La aparición de la pandemia y esta aparición de la infección por el coronavirus o del SARS-CoV-2 supuso un importante desafío, no solamente a los gobiernos mundiales y a los científicos, al grupo de científicos a nivel internacional, sino también impactó un importante desafío para la salud pública internacional, nacional y local, porque las diferencias demográficas en cada estado, en cada ciudad, tiene sus particularidades. Y debido a eso, y esto es porque impone el desafío porque nos enfrentamos a una enfermedad de la que poco a poco, con ensayo y errores, la comunidad científica internacional y nacional va aprendiendo, va conociendo cada vez más. Sin embargo, es más todavía lo que no se sabe que lo que conocemos del COVID-19. Y eso está descrito desde otros tiempos, ya que epidemias históricas como las provocadas por la peste española, como la provocada por el cólera, trajeron consigo muchas escenas de pánico y miedo intenso. Y ese pánico y miedo intenso están relacionados con el desconocimiento inicial para el correcto abordaje de las pandemias y cómo voy a abordar yo la enfermedad y cómo yo voy a tratar de prevenir el daño en las comunidades que están afectadas. Los datos han advertido de un impacto negativo de esta pandemia en el bienestar psicológico de las personas, ya que se ha observado un aumento de niveles de estrés, ansiedad y depresión a nivel global y con las particularidades de nuestro país a nivel local también. En este sentido, la comunidad científica internacional se tomó el tiempo de hacer investigaciones no solamente en el área médica biológica para buscar la cura del coronavirus, sino también para determinar el impacto psicológico y particularmente el miedo ante esta nueva enfermedad que estábamos enfrentando. En este sentido, tomé dos ejemplos particulares. El ejemplo de Irán, que un grupo de investigación diseñó una escala de miedo para COVID, que se llama el Fear of COVID-19, y evalúa de manera muy puntual la presencia de miedo en las personas. Y España, con el proyecto Impact COVID-19, que el objetivo era evaluar el impacto emocional y el malestar psicológico de la población en relación a la pandemia. Y no solamente evaluaba la presencia de miedo, sino también valora la presencia de ansiedad en las comunidades. En este sentido, y para ya concretar, el miedo lo entendemos como una sensación desagradable de angustia provocada por la presencia de un peligro que puede ser real, que se toca, que se ve, como el que estamos viviendo de la pandemia, como un peligro imaginario. ¿Ok? Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, el miedo que se presenta, y esto hace que se genere un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer muchas veces
que un hecho que nosotros vamos a realizar pueda salir, pueda no tener el resultado que estamos esperando, que las cosas van a salir mal. En este sentido, yo puedo prever que el sentimiento, si lo podemos denominar de esa manera, del miedo, puede tener dos vertientes. Hay dos procesos psicológicos. En un sentido, el miedo conlleva a sufrimiento y dolor por el hecho de percibir la enfermedad, sentirse enfermo y el dolor que esta pueda ocasionar, y el proceso social que supone el miedo por la invalidez que supone pueda generar una enfermedad. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso que vivimos frecuentemente del COVID-19, las neumonías importantes muchas veces dejan secuelas de fibrosis pulmonar, con secuelas a determinar en la persona, que pueden generar invalidez de grado variable, y uno como individuo se puede preguntar, bueno, ahora con esta invalidez, ¿qué voy a hacer con mi familia? ¿Cómo me voy a mantener? Ese miedo que supone tiene implicación de tipo social. En este sentido, el miedo, cuando abordamos el miedo, va a tener como una vertiente que va a tener un apoyo psicoterapéutico y un apoyo farmacológico para entender el abordaje del miedo. Habitualmente, para el abordaje del miedo se requiere tan solo proporcionar la información adecuada en relación a una situación determinada. En el caso que nos reúne, suministrar la información adecuada, que es lo que han hecho muchos estados, muchas naciones, suministrarnos las medidas de prevención, el uso de las más básicas, el uso de tapabocas, lavado de manos, toda esa información que en algún momento pues, puede hacer que nos den protección y de alguna forma pueda hacernos sentir seguros. ¿Ok? Si esto no es suficiente, porque esto va a tener un impacto, ¿verdad?, a nivel de la psique de las personas, si esto no resulta, en cuanto a entonces es cuando y entonces podemos tener un apoyo farmacológico en algunos individuos que no pueden dominar adecuadamente estas sensaciones de miedo que se generan con todo esto que estamos viviendo. Uno de los más grandes, los más resaltantes, es el miedo al contagio. ¿Qué me va a pasar si me contagio? ¿Qué me va a suceder al darme COVID? ¿Me voy a complicar? ¿Me voy a morir? Entonces todas son implicaciones importantes en un momento determinado. Esta amenaza de riesgo genera adicionalmente un estrés psicógeno, psicológico y físico en la persona. ¿Por qué? Porque hay un boom informativo desproporcionado en ocasiones, y a veces hacen falta información adecuada para los casos para determinadas situaciones en un momento propicio. Y esa información constante y continua que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí podemos observar que una publicación de estadísticas que son pertinentes, pero sencillamente si no son dadas adecuadamente o no las asumimos de manera adecuada, no podemos digerir la información, va a generar un impacto negativo en el individuo que puede traducirse en enfermedad. Y antes de la enfermedad me va a generar ansiedad, miedo, dolor y una gran cantidad de circunstancias que no son adecuadas y que de alguna manera impactan a la persona humana. Y aquí, por ejemplo, en la gráfica que está al lado podemos ver en un cementerio. Todas estas son las imágenes que en algún momento nos han atiborrado los medios de comunicación, y ahora a partir de las redes sociales, donde por WhatsApp son más las informaciones falsas que nos pasan muchas veces,
que informaciones adecuadas y que sean cónsonas con la realidad de un individuo. Entonces, eso es muy importante, pues mantener siempre una equidad y mantener siempre un sentido común para poder digerir la información que estamos recibiendo. Y sobre todo, tener la suficiente perspicacia de discernir y verificar la información que recibimos en un momento determinado, porque, vuelvo y repito, mucha de esa información que recibimos no es verdadera y lo que hace es generar un impacto negativo en el individuo que no la sabe digerir. Y en este sentido, menciono una frase de Horace Walker que dice: tener miedo es humano, pero dejarse arrastrar por él, cayendo en el desespero, es olvidarse de que Dios te provee, te cuida y camina contigo. Es importante siempre el que no es creyente y el creyente, por lo menos aferrarse pues a esa existencia de Dios, indistintamente de cómo lo conciba, indistintamente del concepto que tenga de Dios, siempre saber que existe un ser superior que en alguna manera está favoreciéndonos y que de alguna manera está o va a ayudar a que salgamos de esta situación difícil. Retomo aquí una vez más el concepto de enfermedad y lo tomo como para tomar la frase de que la enfermedad implica un proceso biológico. Y muy a propósito hago referencia a este texto porque la enfermedad no se presenta de manera individual, no se presenta de manera sola, sino que es un contexto que está construido por el impacto biológico que se produce en el cuerpo del individuo, pero ese impacto biológico a veces tiene un origen social o socioeconómico, un origen psicológico, y es lo que va a traducir la enfermedad. Por ejemplo, en la desnutrición en los niños, generalmente eso tiene que ver mucho por los factores socioeconómicos, igualmente, y de estos, por ejemplo, es una de las enfermedades más frecuentes a nivel internacional son las anemias, y de las anemias, la anemia por deficiencia de hierro es una de las más importantes y generalmente está relacionada con desnutrición, y la desnutrición está relacionada con factores socioeconómicos que van a impactar en la estructura biológica, produciendo una enfermedad determinada. Lo mismo que la parte psicológica, que como mencioné en alguna parte, en oportunidades la persona puede tener un sustrato, pero a veces el punto es que no maneja suficiente o adecuadamente una información y puede traerle alteraciones que a la larga van a producir cierto grado de enfermedad. Vienen a mi mente palabras de la doctora María García de Fleury en uno de sus posts, que lo escuché y me pareció muy importante y por eso lo traigo a colación, y es que recordar que cuando uno enferma no hay un cuerpo que curar, hay una culpa que sanar, un recuerdo que perdonar, una historia que agradecer y una mente que limpiar. Yo pienso que este último punto es muy importante porque todo tiene un final donde confluye. Tenemos que limpiar nuestra mente, ¿ok? Tenemos que saber digerir la información para tenemos que mantener psicológicamente una casa mental limpia, organizada, para poder sobrellevar estas circunstancias adversas en las cuales nosotros nos estamos moviendo y que por ahora, muy a pesar de que yo no estoy de acuerdo con el concepto que dicen que el COVID llegó para quedarse, si bien es cierto, no lo comparto, que no llegó para quedarse, sí creo que nos va a acompañar durante mucho tiempo y tenemos que, en estas circunstancias o bajo estas circunstancias, tratar de seguir viviendo y sacar el mejor provecho a la situación que estamos enfrentando. Muy a propósito traigo esta imagen que es el grito, que es una pintura expuesta por primera vez en la casa de Munch en Oslo en 1893 y es una metáfora de la ansiedad humana, porque la ansiedad también es esa sensación de angustia, esa sensación
que nos mueve o puede movernos, nos advierte, ¿ok?, de una situación de peligro, de una situación que tenemos que resolver, ¿ok?, que en este sentido tenemos que saber manejarla, tenemos que saber afrontar, porque si no la ansiedad se puede canalizar mal y puede traer consecuencias que no son las más agradables. Antes de seguir, debo mencionar que, por ejemplo, Munch escribió, que son sus palabras: desde que tengo memoria he sufrido un sentimiento profundo de ansiedad que he tratado de expresar con mi arte. Y es muy importante porque él acota aún más y dice: sin esta ansiedad y enfermedad no habría estado, habría estado como un barco sin timón, escribió Munch. ¿Eso qué quiere decir? Que esa ansiedad que él refleja en el cuadro del grito, esta ansiedad lo movió a su producción artística. Asimismo, la ansiedad, más que hacernos correr, nos tiene que hacer mover, a ser productivos. En este sentido, yo puedo, la ansiedad puede generar o se puede presentar bajo dos formas. Una ansiedad desde el punto de vista adaptativa, que es buena, que es la que nos mueve a hacer, que es la que nos mueve a crear y que es la que nos mueve a finalizar un reto que tenemos planteado en un momento determinado. Pero cuando nos extremamos en la ansiedad, cuando se expresa de grado intenso, no ayuda a la adaptación y más que servir, contribuye a bloquear el individuo y lo lleva a que obtenga un resultado distinto, muy diferente al resultado deseado por él en un momento determinado. Y más aún, esta ansiedad patológica puede en un momento determinado comprometer no solamente la salud física del individuo, sino también puede comprometer la salud mental. Y en este sentido, los psicólogos advierten en general que, a grosso modo, podemos tener una ansiedad primaria, que es aquella que no tiene una causa aparente. Sin embargo, es aparición abrupta y que se expresa frecuentemente de manera rápida en trastornos psicógenos, y hay y es consecuencia de que hay dificultad para la adaptación a nuevas situaciones, que puede ser inclusive causa de una reacción aguda al estrés o una reacción a un estrés postraumático. Y en contraposición con esta, tenemos una ansiedad secundaria que siempre responde a una causa básica, a una causa que la origina. Y en este sentido podemos tener una enfermedad que la produce, que puede ser bien sea somática o psíquica, y puede ser inclusive de origen medicamentoso. En estos tiempos de pandemia tenemos mucho con el uso de los esteroides como antiinflamatorios muy potentes, que se están utilizando mucho en el proceso inflamatorio, en la tormenta de citoquinas del COVID-19. Tenemos el uso y abuso de esteroides. En este sentido, los esteroides pueden producir trastornos mentales que son secundarios no al COVID, no a la enfermedad, pero sí al tratamiento. Igualmente, en la ansiedad hay medicamentos que en un momento determinado pueden desencadenar crisis de ansiedad debido a algún medicamento en particular que la persona puede utilizar. Asimismo, como los esteroides, los antialérgicos, ¿verdad?, de base esteroidea, me pueden producir ansiedad, alteraciones del humor, y es muy importante tenerlo presente, que cuando una persona está ansiosa hay que buscar una causa que la haya producido para nosotros poder entender el origen de esta ansiedad. Esto trae perturbaciones, la ansiedad, el miedo, el dolor. Ha traído tradicionalmente problemas en la familia.
La familia es que es la célula fundamental de la sociedad, es una de las que más se ha impactado con esto del COVID, porque ha tenido que pasar mucho tiempo juntos a lo largo de estos año y medio que prácticamente tenemos de pandemia, donde muchas veces muchas parejas no estaban preparadas para cohabitar tanto tiempo y donde lamentablemente los más afectados, los más impactados en todo eso han sido los niños. Ese, como llamo yo, ese tire y encoge, ese miedo que hace que a veces que los padres, ¿ok? Tengan situaciones encontradas y donde el blanco de la situación son los niños. Es importante tratar de buscar herramientas y mecanismos para que esto pueda solventarse. Muy a propósito, coloco yo esta lámina porque la intención de nosotros, a la Sociedad Bíblica Sobicaín, es fomentar y tenemos la intención de hacer un seminario taller para tratar de dar las herramientas necesarias que puedan en algún momento determinado ayudar a la familia, a los integrantes, al individuo como persona y a la familia como comunidad y grupo, a tener las herramientas necesarias para poder sortear toda esta serie de circunstancias y adversidades que se presentan en tiempos de pandemia, particularmente en Venezuela, que tenemos situaciones particulares que no tienen otros países. Es un momento propicio. Vamos a tratar de dar un taller donde se va a formar un grupo multidisciplinario para tratar de dar las herramientas a todos esos procesos mórbidos que se están produciendo en la familia y de alguna manera contribuir positivamente con el desarrollo de nuestra familia. Es importante aquí porque con toda esta pandemia tenemos la posibilidad, tenemos la oportunidad de compartir, tenemos la oportunidad de tener esa intimidad con nuestra pareja, tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos y sin embargo a veces podemos convertirnos en enemigos de nuestro mejor amigo y sobre todo tener a los niños como epicentro de esas tormentas que ocurren dentro de la familia. O podemos tener la posibilidad de incentivar a la familia y madurar los nexos de comunicación entre los integrantes del grupo familiar. En este sentido, y como ya lo había mencionado, el confinamiento es algo obligado u obligante por las circunstancias. Y esto ha hecho que los padres, por ejemplo, se tengan que convertir no solamente en maestros, cuidadores, compañeros de juego y hasta policía de los hijos. ¿Ok? Y esta situación, como mencioné, debe ayudarnos a que mantengamos unas políticas de comunicación con relación al grupo familiar y entender que muchas circunstancias que se puedan presentar son normales, ¿ok? Porque en estas circunstancias pueden aflorar sentimientos negativos que son normales, ¿ok? Y el hecho de que en algún momento podamos sentir un sentimiento negativo, como refleja la lámina, una pataleta de los padres, de la madre, es una circunstancia normal que tenemos que aprender a sobrellevar y no por ello tenemos que sentirnos, no nos ha de hacer sentir culpables. Y por el contrario, son elementos que nos van a dar la necesidad de buscar soluciones ante estas circunstancias que estamos viviendo. Es importante que aprendamos de la familia a conocer aquellos cambios que oportunamente se expresan, así como una enfermedad en un momento determinado me puede dar malestar general, rinorrea, fogaje. Ya uno en algún momento puede decir, mira, como que se va a enfermar,
nosotros pues la familia también va a dar síntomas. Tenemos que estar pendientes de esos pequeños síntomas que puedan aflorar en el grupo familiar, ¿ok? En un momento determinado para poder aplicar los correctivos pertinentes. Y yo, no es el objetivo de la charla, pero aprovecho la oportunidad para exponerlos acá. Y es, por ejemplo, tenemos que establecer acuerdos entre los grupos de la comunidad familiar, ¿ok? Y acuerdos de tolerancia, acuerdos de respeto, ¿ok? Para poder sortear las dificultades que se nos van a presentar en un momento determinado. Tenemos que tratar de mantener la estructura del hogar, ¿ok? Mantener el orden en el hogar, ¿ok? Y tratar de acostumbrarnos a esas nuevas rutinas que se nos están proponiendo y a las cuales nos hemos enfrentado en este último año y medio que tenemos de pandemia. Lavarnos las manos, cambiarnos de ropa antes de entrar a la casa, no pisar con el calzado que sale fuera de la casa, evitar bajo toda costa el acceso de personas extrañas al grupo familiar. En una palabra, cuidarnos. Esas son rutinas nuevas, pero que complementan y que tenemos que hacerlas como parte de nuestra rutina, parte de nuestra vida, sin caer en cansancio para ellas, porque lo peor que puede suceder es que eso nos canse, y yo pienso que es una de las cosas que se nos está enfrentando ahora. En estos repuntes de pandemia que hemos tenido, de repente hemos visto que piscinas y playas están abotagadas de personas y, y yo pienso que es ese cansancio de esa rutina, de estas nuevas rutinas que se nos presentan, pero que más que traernos un beneficio, yo les comprendo como persona, como humano, que la persona se cansa, que se agota. En algún momento determinado, pues sencillamente busca como una válvula de escape, pero tenemos que ser comedidos, tenemos que ser ponderados para no complicar más la situación de la que ya estamos aquí, entendiendo pues las limitaciones propias que tenemos en nuestro país en cuanto a la asistencia médica. Una cosa también importante es practicar las normas de tolerancia. Esto es muy importante. ¿Recuerdan lo que mencioné anteriormente en relación a la pataleta? Bueno, tenemos que ser comprensivos, tenemos que ser flexibles, no podemos ser tan rígidos, ¿ok? Tenemos que proteger la intimidad, sobre todo la intimidad familiar, y darle ese calor especial a la intimidad familiar. Tenemos que aprender a escuchar al otro, ¿ok? Para poder generar ese espacio de comunicación en la familia. Y es muy importante lo que voy a mencionar ahorita, porque el pensamiento humano puede jugarnos una jugarreta, porque ese diálogo interno nos puede dar en un momento determinado soluciones a problemas que tenemos, pero también nos puede complicar las situaciones donde no tenemos problemas. Por ejemplo, científicos españoles han hecho estudios donde ellos estiman que tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día, de los cuales el 80% de esos pensamientos, de ese 80% de los 60.000 pensamientos que tenemos al día, son negativos, y de ese 84%, 94% son repetitivos. Si a eso le sumamos toda esta circunstancia de pandemia, pues entonces lo que podemos tener es un boom, y un boom un poco bastante peligroso, y tenemos que defendernos, tenemos que crear medidas para proteger nuestra salud mental y también nuestra salud física. También podemos aceptar que en un momento determinado algún miembro de la familia, bien sea mi pareja, mi hijo, se sienta mal, ¿ok? Porque es importante esta nueva rutina que tenemos, y en las circunstancias propias de Venezuela crea particularidades que son más complejas que en cualquier otra parte donde puedan estar. Y es muy importante que siempre tenemos que honrar el presente y la vida.
¿Para qué? Para mantenernos en contexto con la situación que vivimos y no traer complicaciones a la casa. Me refiero a complicaciones de tentaciones que en algún momento determinado de reunirnos en un grupo, una fiesta con amigos, familiares. Y yo como médico tengo muchos casos, lamentablemente, donde más de uno del grupo familiar ha fallecido con las complicaciones actuales. Y yo pienso que son complicaciones que nosotros no podemos evitar. ¿Ok? Tenemos que, por sobre todas las cosas, honrar la vida y no caer en el cansancio y evitar la tosudez. ¿Ok? Entendiendo pues que también son situaciones psicológicas que se nos pueden presentar por estas nuevas rutinas que se mantienen en ocasión al COVID-19. Algo que voy a mencionar y es importante, hay personas que de repente pueden pensar que lo que se les viene a la mente es lo que debe ser. Y no, nosotros tenemos que cuestionar nuestros pensamientos, ¿ok? Y tratar de ubicar una realidad más amable y más condescendiente que pueda ser concluyente para resolver un problema que tengamos en el grupo familiar. ¿Ok? Y sí, tenemos que tratar de mantener una visión positiva, optimista, y de estas necesidades que tenemos, de estas circunstancias que tenemos que sacar el mejor provecho para tratar de sobrellevarnos como personas, como individuos y como grupo familiar. Aquí les mantengo, y yo creo que eso se puede lograr solamente utilizando 3 palabritas que las sugirió el Papa Francisco. Dice que para llevar adelante una familia es necesario usar 3 palabras, 3 palabritas que nos van a dar esa amabilidad, nos van a dar ese respeto, esa consideración, esa afabilidad que todos necesitamos en este momento, que es permiso, gracias y perdón. Creo que eso es muy importante en estos tiempos de pandemia, que esas normas, pero por sobre todas las cosas, que esas normas que salgan a raíz del amor de papá, el amor de mamá, el amor de hijo, hermano. Eso puede ser el almíbar que en algún momento pueda aceitar nuestras relaciones en la familia y nos puedan hacer llevaderas estas circunstancias de pandemia que vivimos actualmente. Muchas gracias y estamos en contacto.